Estás manejando por el norte de Virginia. Es un martes normal, llevas prisa, el tráfico está pesado como siempre en la I-395 de Arlington y de repente, luces azules en tu retrovisor. Tu corazón se acelera. Pones la señal, te orillas, bajas la velocidad y el oficial se acerca a tu ventana y te hace una pregunta que parece simple. ¿Sabe usted por qué lo detuve? Y tú, siendo una persona normal, siendo una persona educada, siendo alguien que no quiere problemas, respondes. Tal vez dices que ibas un poco rápido. Tal vez dices que no viste el semáforo. Tal vez simplemente dices no sé. Y empiezas a explicar a dónde ibas y por qué tenías prisa. Y en ese momento, estás cometiendo el primer error. No porque hayas hecho algo terrible, sino porque acabas de darle al oficial exactamente lo que necesitaba para construir un caso en tu contra. Hoy vamos a hablar de algo que muy poca gente sabe y que puede marcar la diferencia entre salir de una parada de tráfico sin consecuencias o terminar con una multa, puntos en tu licencia o algo mucho peor. Vamos a hablar de cómo funciona realmente una parada de tráfico en el norte de Virginia, qué derechos tienes, cómo ejercerlos sin escalar el conflicto, qué debes decir y qué no debes decir nunca, y por qué el mayor error que comete la gente no es manejar mal, sino hablar de más. Quédate hasta el final porque al final de este video te voy a dar una frase exacta, palabra por palabra, que puedes usar la próxima vez que te detengan. Una frase que está respaldada por la ley y que puede protegerte completamente. Soy Pierre Prialet, abogado especialista en defensa criminal en el norte de Virginia, y en más de 15 años he representado clientes en cortes como Fairfax, Arlington, Alexandria y otras. He visto cómo una sola conversación al borde de la carretera puede destruir un caso antes de que siquiera llegue a la corte. ¿Por qué una parada de tráfico no es lo que parece? La mayoría de la gente ve una parada de tráfico como un momento incómodo pero inofensivo. El oficial te para, te da una multa o te deja ir y ya. Punto final. Pero eso no es lo que está pasando realmente. Desde el momento en que ese oficial enciende sus luces y te sigue, ya está recolectando información. Está observando cómo manejas cuando te das cuenta que te siguen. Está viendo si cambias de carril abruptamente, si aceleras, si tardas mucho en orillarte. Todo eso es información valiosa para ellos. Cuando llega a tu ventana, lo primero que hace es una evaluación. Está buscando señales de alerta, está oliendo el interior del vehículo, está mirando quiénes van contigo, qué hay en los asientos, cómo reaccionas tú emocionalmente. Y cuando te hace esa pregunta, ¿sabe por qué lo detuve? No te la está haciendo porque tenga curiosidad. Te la está haciendo porque es una técnica de investigación. Es una invitación a que tú mismo confirmes la infracción, a que admitas culpabilidad con tus propias palabras, antes de que él tenga que probar absolutamente nada. Si tú respondes sí, iba un poco rápido, o creo que no hice el alto completo, le acabas de ahorrar trabajo al fiscal. Ya no necesita testigos, ya no necesita cámaras de tráfico, ya no necesita discutir nada en la corte. Tú mismo te pusiste la soga al cuello. Esto es algo que los abogados vemos constantemente. Clientes que llegan a la consulta diciendo, yo le dije que sí, pensé que si era honesto me dejarían ir. Y la realidad es que esa honestidad, aunque es entendible y aunque es completamente humana, es exactamente lo que usaron en su contra. Antes de entrar en más detalles, quiero explicarles algo llamado sesgo de amabilidad y por qué tu cerebro te traiciona en estos momentos. El sesgo de amabilidad es la tendencia que tenemos los seres humanos a querer reducir la tensión social siendo cooperativos, explicativos o siendo amables. Cuando alguien con autoridad nos hace una pregunta, sentimos una presión interna muy fuerte de responder. No porque seamos culpables, sino porque desde pequeños nos enseñaron que cooperar con la autoridad es la conducta correcta. Que explicar tus razones te hace ver como alguien razonable. Que si eres transparente, el otro va a ser justo contigo. Y eso funciona perfectamente en muchas situaciones de la vida. Con tu jefe, con tu familia, con tus vecinos. Pero en una parada de tráfico en Virginia, ese instinto tan natural, tan bien intencionado, puede costarte tu licencia, tu dinero y tu libertad. El problema es que el oficial no está ahí para ser tu amigo. Está haciendo su trabajo. Y su trabajo en ese momento es recolectar evidencia. Cada cosa que tú dices es potencialmente información que puede ser usada en tu contra en la corte de Fairfax, en la corte de Arlington o en la corte de Alexandria. No es algo personal.
No significa que todos los oficiales sean malos, simplemente es cómo funciona el sistema. Y si no lo entiendes, estás en desventaja desde el primer segundo. ¿Qué derechos tienes realmente en una parada de tráfico? Aquí es donde la mayoría de la gente tiene un vacío enorme de información, porque saben que tienen derechos en términos generales, pero no saben exactamente cuáles son, cuándo aplican y cómo ejercerlos sin convertir una parada de tráfico en una confrontación. Vamos a repasarlos con claridad. El primero es el derecho a permanecer en silencio. La quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos te protege contra la autoincriminación. Eso significa que no estás obligado a responder preguntas que puedan incriminarte. Tienes que identificarte. En Virginia, la ley requiere que presentes tu licencia, tu registro y tu prueba de seguro. Pero más allá de eso, no estás obligado a confesar, a explicar a dónde ibas, a decir cuánto habías tomado, ni a responder ninguna pregunta que vaya más allá de tu identificación. El segundo es el derecho a saber si estás detenido o eres libre de irte. Este es un derecho fundamental que muy poca gente ejerce. Tienes el derecho de preguntarle al oficial directamente si estás siendo detenido o si eres libre de irte. Y esa respuesta define completamente cuál es tu situación legal en ese momento. El tercero es el derecho a negarte a dar consentimiento para un registro. Si el oficial te pide que le permitas registrar tu vehículo, tienes el derecho de decir que no consientes. Eso no significa que no puedan registrarlo bajo ciertas circunstancias, pero sí significa que si lo hacen sin tu consentimiento y sin causa probable, esa evidencia puede ser suprimida en la corte. Y el cuarto es el derecho a un abogado. Si eres arrestado, tienes el derecho de no decir nada más hasta hablar con un abogado. Y ese derecho empieza en el momento del arresto, no cuando llegues a la corte. El problema no es que estos derechos no existan. El problema es que ejercerlos en el momento de la parada, frente a un oficial con autoridad, frente a las luces, frente a la presión, es algo para lo que nadie te prepara. Por eso es tan importante tener una frase lista, una frase que sea respetuosa, que sea legal, que no escale el conflicto y que al mismo tiempo proteja tus derechos completamente. Y aquí está. Toma nota porque esto es lo más importante del video. Si un oficial te para y empiezan a hacerte preguntas más allá de pedirte tus documentos, la frase que debes decir es: oficial, ¿estoy detenido o soy libre de irme? Si estoy detenido, ejerzo mi derecho a permanecer en silencio. Eso es todo. No des explicaciones adicionales, no te disculpes ni entres en conversación sobre el tema. Vamos a analizar por qué esta frase funciona tan bien. Primero, porque es una pregunta directa que obliga al oficial a definir legalmente la situación. Si no hay una sospecha razonable de que cometiste un delito, el oficial no puede detenerte. Si te dice que eres libre de irte, puedes irte. Si te dice que estás detenido, ahora sabes exactamente dónde estás parado legalmente y ejerces tu derecho al silencio de inmediato. Segundo, porque es completamente respetuosa. No hay confrontación, no hay actitud, no hay argumento. Estás simplemente haciendo una pregunta legal que cualquier ciudadano tiene el derecho de hacer. Eso es importante porque no quieres escalar la situación en la carretera. Tu objetivo no es ganar el argumento ahí afuera. Tu objetivo es llegar a la corte con tu caso intacto. Tercero, porque rompe el ciclo del sesgo de amabilidad. En lugar de responder automáticamente a las preguntas del oficial, lo que hace tu cerebro bajo presión, estás tomando control de la conversación con una pregunta propia. Cambias la dinámica de yo respondo, él evalúa, a yo pregunto, él define. Y cuarto, porque protege tu caso. Todo lo que dices en una parada de tráfico puede ser incluido en el reporte del oficial y usado en tu contra en la corte. Al ejercer tu derecho al silencio desde el principio, le estás quitando al fiscal las herramientas más fáciles que tiene para construir un caso en tu contra. Lo que no debes hacer nunca en una parada de tráfico. Ahora que ya sabes qué decir, hablemos de lo que nunca debes hacer, porque los errores que destruyen los casos no siempre son errores dramáticos. A veces son pequeñas cosas que parecen completamente inofensivas en el momento. El primer error es responder a la pregunta: ¿sabe por qué lo detuve? Ya hablamos de esto, pero vale la pena repetirlo. Esta pregunta no tiene una respuesta ganadora. Si dices que sí, admites culpa. Si dices que no, el oficial simplemente te dice por qué y sigue adelante con la misma situación. La respuesta correcta no es ninguna de las dos. La respuesta correcta es ejercer tu derecho al silencio. El segundo error es dar explicaciones voluntarias. Es que venía de trabajar,
es que estaba apurado porque mi hijo, es que normalmente no manejo así, pero... Cada una de estas oraciones es una declaración voluntaria que el oficial puede incluir en su reporte. No te benefician, solo le dan más información al sistema. El tercer error es consentir registros por cortesía. El oficial te pregunta, ¿le importa si reviso el vehículo? Y tú dices que no hay problema porque no tienes nada que esconder. Ese es un grave error. No porque tengas algo que esconder, sino porque al dar tu consentimiento estás renunciando a tu protección legal contra registros sin causa probable. Si algo se encuentra, no importa qué, ya no puedes argumentar que fue una búsqueda ilegal. El cuarto error es discutir la ley con el oficial en la carretera. Si el oficial dice algo con lo que no estás de acuerdo, si crees que te están parando injustamente, si piensas que tus derechos están siendo violados, la carretera no es el lugar para ese debate. El lugar para ese debate es la corte. Discutir en la carretera solo escala la situación, puede resultar en cargos adicionales por obstrucción, y no cambia absolutamente nada en términos legales. El quinto error es hacer movimientos bruscos o no comunicar tus movimientos. Antes de buscar tus documentos en la guantera, dile al oficial lo que vas a hacer. Mis documentos están en la guantera, voy a buscarlos. Eso puede parecer innecesario, pero en un estado de tensión, movimientos que el oficial no anticipa pueden escalar la situación de formas que nadie quiere. Y el sexto error es asumir que porque no hiciste nada malo, no necesitas protegerte. Esto es quizás el error más común y el más peligroso. Mucha gente piensa que los derechos son para las personas que hicieron algo malo, que si tú eres inocente, simplemente cooperas y todo sale bien. Pero el sistema legal no funciona así. Los derechos existen precisamente para proteger a todo el mundo, culpable o inocente, de un proceso que puede ser muy imperfecto. No usarlos no te hace más honesto, solo te hace más vulnerable. Ahora te daré varios escenarios reales y cómo aplicar esto en situaciones específicas. Hablemos de algunos escenarios concretos porque la teoría es importante, pero lo que realmente necesitas es saber cómo aplicar esto en la vida real. Escenario 1. Te paran por exceso de velocidad en la I-66. El oficial llega a tu ventana y te dice, «Buenas noches. Licencia, registro y seguro, por favor». Tú los entregas sin decir nada más. El oficial los revisa y te pregunta, ¿sabe a qué velocidad iba? Tú respondes, «Oficial, ¿estoy detenido o soy libre de irme? Si estoy detenido, ejerzo mi derecho a permanecer en silencio». El oficial puede insistir, puede hacer más preguntas, puede parecer molesto. Tú repites la misma frase de forma calmada y respetuosa, sin agregar nada. En el peor de los casos, te da la multa. En el mejor de los casos, no tiene suficiente para darte la multa. Y en cualquier caso, no le diste información adicional con la que el fiscal pueda trabajar en la corte. Escenario 2. Te paran en un checkpoint de sobriedad en Fairfax. El oficial te hace preguntas. ¿Ha bebido esta noche? Esta es una pregunta diseñada específicamente para que te autoincrimines. La respuesta que casi todo el mundo da, solo tomé 2 cervezas. Es una admisión parcial que el oficial puede usar para justificar pruebas adicionales. La respuesta correcta es ejercer tu derecho al silencio. Oficial, ejerzo mi derecho a permanecer en silencio. Entregas tus documentos si te los piden. No agregas nada más. Escenario 3. El oficial te pide que salgas del vehículo. Esto es importante. En Virginia, si un oficial te ordena salir del vehículo por razones de seguridad, legalmente tienes que hacerlo. La Corte Suprema ha respaldado esto. Pero la forma en que sales y lo que haces después sí está bajo tu control. Sales del vehículo, cierras la puerta detrás de ti inmediatamente y dices, «Oficial, estoy cumpliendo con su orden de salir del vehículo, pero no doy mi consentimiento para ningún registro de mi persona ni de mi auto. ¿Estoy detenido o soy libre de irme?» Y el detalle de cerrar la puerta es crítico. Si dejas la puerta abierta, le estás dando al oficial una invitación visual para ver el interior del vehículo. Lo que esté a plena vista puede ser usado como justificación para un registro completo. Cierra la puerta siempre. Escenario 4. El oficial dice que tiene una razón para sospechar y quiere registrar el vehículo. Aquí hay algo que mucha gente no sabe. El oficial puede registrar tu vehículo si tiene causa probable, pero la causa probable tiene que ser real, tiene que ser específica y tiene que poder justificarse ante un juez. Si el oficial te dice que va a registrar el vehículo, tú dices claramente, «No doy mi consentimiento para este registro».
No lo detienes físicamente, no obstaculizas el registro, eso sería obstrucción, pero dejas constancia verbal clara de que no consientes. Si el registro se hace sin tu consentimiento y sin causa probable real, esa evidencia puede ser suprimida en la corte, lo que en muchos casos significa que el caso completo se cae. Y el quinto escenario es, te piden que hagas pruebas de campo de sobriedad. En Virginia, las pruebas de campo de sobriedad, caminar en línea recta, seguir el dedo con los ojos, pararse en un pie o incluso soplar, son voluntarias. No estás legalmente obligado a hacerlas. Y esto es algo que los oficiales no siempre comunican con claridad. Estas pruebas están diseñadas para ser difíciles de pasar incluso para personas completamente sobrias, bajo la presión y el estrés de una parada policial. Puedes decir, oficial, no consiento realizar pruebas de campo de sobriedad. Ejerzo mi derecho a permanecer en silencio. Esto no significa que no haya consecuencias, puede haber, pero es una decisión informada que en muchos casos es la correcta. Hay una razón específica por la que todo lo que acabamos de hablar es especialmente importante si vives o manejas en Virginia. En el estado de Virginia existe algo que se llama la negligencia contributiva. Ya hablamos de esto en otro contexto antes, pero también aplica en casos de tráfico. Básicamente, si se puede probar que tú contribuiste aunque sea mínimamente a la situación, eso puede usarse en tu contra. Pero más allá de eso, Virginia tiene algunas de las leyes de tráfico más estrictas del país. Una infracción que en otro estado sería simplemente una multa administrativa, aquí puede ser un cargo criminal. El exceso de velocidad de más de 20 millas por hora sobre el límite en Virginia es un delito clase 1, que es la categoría más alta de delito menor, la misma categoría que pequeños delitos criminales. Y el reckless driving, el manejo imprudente, puede resultar en hasta 12 meses de cárcel y hasta $2,500 de multa. Eso significa que lo que parece una parada de tráfico rutinaria en Virginia puede convertirse muy rápidamente en algo con consecuencias criminales reales. Y si ya dijiste demasiado al borde de la carretera, si ya le explicaste al oficial por qué ibas rápido, si ya admitiste que no viste la señal, ese trabajo de defensa que tiene que hacer tu abogado en la corte se complica enormemente. Además, en el área del DMV en particular, hay una gran diversidad de comunidades y muchas personas que no son ciudadanos americanos. Para estas personas, las consecuencias de un cargo criminal van mucho más allá de una multa o puntos en la licencia. Un cargo criminal puede afectar un proceso migratorio, puede afectar una solicitud de ciudadanía, puede afectar una visa de trabajo. Lo que para una persona es un inconveniente administrativo, para otra puede ser una crisis de vida. Por eso en Ganamos.com hemos visto tantos casos donde el problema no fue la infracción original. El problema fue lo que se dijo en los primeros 5 minutos después de que encendieron las luces. ¿Qué pasa después de la parada? Supongamos que ya pasó, que el oficial ya te paró, ya hubo una conversación, ya te fuiste del lugar. ¿Qué haces ahora? Lo primero que debes hacer, y debes hacerlo lo más pronto posible, es escribir todo lo que recuerdes de esa parada. La hora, el lugar exacto, qué te dijo el oficial, qué respondiste tú, si había testigos, cómo estaba el clima, si había cámaras de tráfico en el área, todo, porque tu memoria va a empezar a modificarse con el tiempo. Los detalles que parecen irrelevantes hoy pueden ser cruciales para tu defensa mañana. Lo segundo es no hablar del caso con nadie excepto con tu abogado, ni con tu familia, ni con tus amigos y mucho menos en redes sociales. Todo lo que digas sobre el caso puede eventualmente llegar a ser conocido por el fiscal. Puede parecer exagerado, pero es un consejo que los abogados damos constantemente y que constantemente se ignora. Lo tercero es no pagar la multa sin antes consultar con un abogado. Especialmente en Virginia, donde pagar una multa equivale a declararse culpable. Dependiendo del cargo, puede valer muchísimo la pena contestar la multa en corte, especialmente si hay algo en la parada que no se hizo correctamente, especialmente si tus derechos fueron violados de alguna forma. Y lo cuarto es contactar a un abogado lo antes posible. No porque todos los casos de tráfico sean situaciones de vida o muerte, sino porque la ventana de tiempo para actuar es corta, y cuanto antes tenga un abogado toda la información del caso, más opciones va a tener para defenderte. Antes del cierre, quiero responder algunas de las preguntas que más frecuentemente nos llegan sobre este tema. La primera pregunta es, si ejercí mis derechos y el oficial me puso la multa de todas formas, ¿eso significa que perdí? No. Que te hayan puesto la multa en la parada no significa que el caso esté cerrado.
En Virginia tienes el derecho de contestar la multa en la corte. Y en muchos casos, especialmente cuando no le diste información adicional al oficial en la parada, hay argumentos legales que pueden reducir el cargo, cambiarlo a algo menos serio, o en algunos casos eliminarlo completamente. La segunda pregunta es, ¿puedo grabar la interacción con el oficial? En Virginia, la ley permite grabar interacciones con la policía en espacios públicos. Tienes ese derecho, pero hay que ser inteligente con cómo lo haces. Grabar de forma abierta sin ocultarlo es lo más seguro. Y si el oficial te pide que dejes de grabar, es importante saber que en la mayoría de los casos, legalmente, no tienes que hacerlo, aunque eso pueda escalar la situación. Este es un tema en el que vale la pena consultar con un abogado sobre las circunstancias específicas. La tercera pregunta es, ¿qué pasa si el oficial me dice que si no respondo sus preguntas me va a arrestar? Eso es una táctica de presión. El hecho de ejercer tu derecho al silencio no es, por sí mismo, razón legal para arrestarte. Si el oficial te arresta únicamente porque no respondiste sus preguntas, eso puede ser una violación de tus derechos que un buen abogado puede usar en tu defensa. Y la cuarta pregunta es, ¿qué pasa si no hablo bien inglés? Tienes el derecho de comunicarte en tu idioma. Tienes el derecho de pedir un intérprete. Y si una declaración que hiciste fue mal interpretada o mal entendida por el oficial, eso también puede ser relevante para tu defensa. Llegamos al final y quiero cerrar con esto. Ejercer tus derechos en una parada de tráfico no te hace alguien sospechoso. No te hace alguien difícil y no te hace alguien que tiene algo que esconder. Te hace alguien que entiende cómo funciona el sistema. Te hace alguien que se protege a sí mismo de la forma en que la ley te permite hacerlo. Y en el DMV, donde las leyes son más estrictas que en casi cualquier otro lugar del país y donde las consecuencias de un cargo criminal van mucho más allá de una multa, ese conocimiento tiene un valor enorme. Recuerda la frase, oficial, ¿estoy detenido o soy libre de irme? Si estoy detenido, ejerzo mi derecho a permanecer en silencio. Practícala. Dísela a tu familia. Dísela a tus hijos que están aprendiendo a manejar. Porque el momento en que la vas a necesitar no es el momento en que tienes tiempo de buscarla en un video. Y si ya tuviste una parada de tráfico, si ya dijiste más de lo que debiste, si ya hay un caso pendiente en tu contra en las cortes de Fairfax, Arlington, Alexandria o cualquier parte del norte de Virginia, no esperes. El tiempo juega en contra de cualquier defensa legal. En ganamos.com llevamos más de 15 años manejando exactamente estos casos. Sabemos cómo funcionan las cortes del DMV, sabemos qué argumentos funcionan, sabemos cómo construir una defensa desde el primer día. Llámanos al 5715688388 y obtén tu consulta gratuita hoy. O visítanos en ganamos.com, porque lo que digas hoy puede seguirte por años. Y lo que hagas hoy puede cambiar completamente lo que pase mañana.